Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos muy animados para continuar compartiendo nuestra serie La Supremacía de Jesucristo, ya que el libro escrito a los creyentes hebreos es uno de los que más exalta a nuestro Señor Jesús. No existen motivos ni razones en la vida que superen a Cristo. Conocerlo a Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser el tema de nuestra adoración y predicación. El pasaje que estaremos compartiendo hoy menciona el sacrificio voluntario y perfecto de un hombre sin pecado en favor de los hombres pecadores, capaz de satisfacer las demandas divinas y de purificar los corazones de quienes se acercan a Dios. Muchos de nosotros conocemos personas que se hacen llamar santos mediante ciertos ritos satánicos y ciertos sacrificios. Sin embargo, sus vidas siguen en tinieblas y sus corazones están llenos de maldad, pues al usar sus vestiduras blancas y tener ciertas limitaciones, no podrán purificar sus almas de la corrupción del pecado. Además, vemos diariamente a otros que confían en las religiones o en ellos mismos para encontrar perdón y aceptación. Y lo que es mucho peor, creyentes que pretenden vivir la vida cristiana sin Cristo, sin consideraciones de lo que Él ha hecho por nosotros. Es por eso que debemos de ir a la palabra para remediar este error y no poner en el lugar de Cristo ninguna de las cosas secundarias de la vida, incluyendo las concernientes al cristianismo. Amigos y hermanos, solo hay una esperanza para disfrutar del perdón, de una limpia conciencia ante Dios, de la santificación y glorificación eterna. Y esta esperanza se encuentra en Jesús. Recordemos que el autor del libro a los Hebreos presenta a Cristo como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, a Leví. Él es el mediador de un mejor pacto. Su sacrificio es superior en todos los sentidos a los demás sacrificios que bajo la ley practicaban los creyentes hebreos. Estas verdades son expuestas de esta manera porque ellos estaban siendo tentados a considerar el sacrificio de Cristo como algo importante, pero quizás opcional. Nosotros, en medio de las situaciones tan complejas que estamos viviendo, corremos un peligro más grave que el de contagiarnos por causa de la COVID. Es pensar que la vida de fe que agrada a Dios puede ser sustituida por cualquier otra cosa, cuando en realidad lo único que Dios aprueba para perdonarnos y limpiarnos eternamente es la confianza en el sacrificio perfecto de su Hijo amado. Les invito a observar en el capítulo 10 de Hebreo los versos del 1 al 18 para ver, en primer lugar, la deficiencia de los antiguos sacrificios que se ofrecían bajo la ley y segundo, la obra purificadora de Jesús. Leamos los versos 1 y 2. Ellos comienzan a hablarnos respecto a la deficiencia de los antiguos sacrificios. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es importante tener presente que los creyentes hebreos, bajo la ley, ofrecían cultos a Dios a través de ciertas prácticas, donde el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios año tras año por sus pecados y los del pueblo. El autor les hace ver que este sistema de culto tradicional no podía librarles del dominio del pecado ni reconciliarles con Dios. Esto lo sabemos por los versos 3 y 4, que nos muestran la imposibilidad de la sangre de toros y de machos cabríos para quitar los pecados. Esta es la razón por la cual tenían que repetirlos constantemente. Estos sacrificios, ofrecidos bajo la ley,
eran un recordatorio de que el pecado continuaba siendo un estorbo para que el hombre entrara al lugar santo de Dios. Mientras permanecían bajo el antiguo pacto, nunca podrían resolver el problema del pecado y de la conciencia sucia ante Dios. Si nos ponemos en el lugar de los creyentes hebreos, quizás experimentamos el sentimiento de contradicción que provoca este texto, al saber que en lo que ellos confiaban para adorar a Dios no solucionaba sus problemas. Es como decirle hoy a un legalista que sus buenas obras no le van a hacer merecedor de la salvación y el perdón de pecados, o a un católico que las misas y los rezos de nada les aprovecha, o a un yabó que su santidad es falsa, o a un creyente que sus ofrendas, las oraciones, los devocionales, la ayuda al necesitado, aún el estudio bíblico y muchas otras cosas no le sirven para el perdón de pecados. Si eres creyente, estarás actuando como un impío que devalúa la perfecta obra redentora de Cristo. Desde los días del Antiguo Testamento, Dios dijo que estaba hastiado de sacrificios y holocaustos que son externos, y en este pasaje se menciona 2 veces. Esto no quiere decir que los antiguos sacrificios eran malos, ni que los adoradores sinceros no recibieran el provecho de obedecer la ley de Dios, sino que Dios está interesado primeramente en el corazón. Él solo se complace con un sacrificio que sale de un corazón conforme al suyo. Es por eso que solo quedó complacido con Jesucristo. Y ahora se complace también con los que Él ha santificado mediante su perfecto sacrificio. Este sacrificio purificador hace perfectos a los que se acercan a Él. Ya hemos visto que según la ley se ofrecían sacrificios, ofrendas y holocaustos en los cuales Dios no se complacía. Dice el verso 6 y 7 de este capítulo que estamos estudiando, mencionando el Salmo 40. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y el verso 9 y 10, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad, la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Jesús entra en el mundo tomando forma de hombre para establecer un nuevo pacto. Como un cordero, voluntariamente acepta que Dios descargue sobre él la ira por causa del pecado. El justo, muriendo por los pecadores, aceptando con gozo hacer la voluntad del Padre para atraer muchos hijos a su gloria. Lo que nunca pudieron hacer aquellos sacerdotes que ministraban de pie día tras día y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, fue hecho de una manera perfecta y concluyente por Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios, un lugar de exaltación y victoria, porque la obra está completa, porque Dios aceptó su ofrenda y porque ahora mismo gobierna soberanamente junto al Padre. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doblen todas las rodillas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Pero no solo eso. Cuando Él venga por segunda vez, derrotará a todos sus enemigos y establecerá definitivamente su reino de justicia. Los que hemos confiado en Él, no tenemos por qué temer. Hemos sido hechos perfectos para siempre. Estamos completos en Él. Veamos el verso 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Como en el capítulo 7 y verso 27, aquí se describe su sacrificio voluntario, una vez para siempre, válido por todos los tiempos, sin repetición necesaria
o posible. No necesitamos nada más para la salvación. Cristo es nuestro perfecto Salvador. Mirémoslo a Él. Por su sacrificio, nos ha hecho completamente adecuados para una relación con Dios. Hemos llegado al fin de lo que Dios quería cumplir por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, quien ha completado su obra para colocarnos en una correcta relación con Él mismo. Ha alcanzado plenamente y garantizado la perfección para los que hoy somos santificados. Los creyentes estamos envueltos en un proceso de santificación, y esto no implica ausencia de faltas, sino más bien un estado de relación correcta con Dios por medio de la obra de Jesús, en la que somos limpios de pecados y librados de un angustioso sentido de culpa ante el Padre. Según el capítulo 7 y verso 19, sabemos que Cristo hace perfecto a los que se acercan a Dios. Dice el texto: pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta esperanza es Cristo. El Espíritu Santo nos da testimonio de esto. Dicen los versos 16 y 17, citando una profecía de Jeremías: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hermanos, qué bendición conocer esto. Todos tenemos un pasado, algunos oscuros secretos que no quisiéramos que se expusieran públicamente. Un pecado sexual, una mentira, una trampa en los estudios o en el trabajo, un acto de gran bajeza, pecados de actitud y acciones difíciles de olvidar, y muchos otros que podemos mencionar: orgullo, envidia, celos, rencor, en fin, una lista interminable. Pero a pesar de ello, si somos de los santificados por medio de Cristo, en realidad ya no somos culpables ante Dios. Nuestras malas acciones del pasado, presente y futuro han sido consumidas en la obra del sacrificio de Cristo. Ya Él no se acuerda más de nuestros pecados. Cristo pagó un alto precio y debemos tomar esto muy en serio. No debemos quedarnos estancados en nuestro proceso espiritual. Debemos confesar y arrepentirnos cuando pecamos, y cada pecado debería ser dejado atrás, pues Cristo lo venció. Dios le ha dado la espalda a nuestras acciones impías y no se ha vuelto hacia nosotros para consumirnos. Estas verdades llenan de ánimo a pecadores imperfectos que alcanzamos la perfección en la obra de Cristo. El Padre Celestial nos mira a través de su Hijo y se complace en nosotros por la ofrenda purificadora de Jesús. Cristo perfeccionó a su pueblo y ya está hecho. Por su ofrenda hizo perfectos para siempre a los que somos santificados. Él ha establecido un nuevo pacto, poniendo su ley en nuestras mentes y corazones. Y una vez perdonados, ya no se acuerda más de nuestros pecados e iniquidades. ¡Qué gran esperanza para los que creemos en el sacrificio purificador de Cristo! Finalmente, debo preguntarte: ¿crees en el sacrificio perfecto de Cristo? No hay otro medio para llegar a Dios. Deberías poner tu fe únicamente en aquel que voluntariamente se ofreció para pagar tu culpa. Si ya tienes puesta tu confianza totalmente en Él, podemos decir una vez más: gracias, Señor. Te alabamos y honramos y bendecimos tu nombre por tu obra en la cruz. Toda la gloria sea dada a ti por los siglos de los siglos. Amén.